La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Hoy estamos retomando la lectura propiamente de la carta a los Romanos, donde la dejamos en el capítulo 3, ahora con este contexto y marco para entender que Pablo a veces está, cuando utiliza el término de ley, pensando en la ley con mayúscula, esta ley, esta sensibilidad, este estado interior que todas y todos podemos desarrollar, que en buena parte es gracia de Dios, que se convierte en una guía, un faro para la vida y la toma de decisiones, y la ley con minúscula, que es esta simplificación y manipulación del proyecto de Dios a través de una serie de prácticas externas, pero que no tocan el fondo del corazón. Vamos a ver en el capítulo 3, el primer bloque, cuando sigue problematizando la circunstancia en la que se encuentran los seguidores del judaísmo de su época, el judaísmo piadoso de su época, por un lado, y por otro lado los seguidores de la religión filosofía greco-romana. Escuchemos de los versículos 1 al 8 del capítulo 3 de Romanos. Entonces, ¿qué ventaja tiene el judío o para qué sirve la circuncisión? Las ventajas son muchas y en todos los aspectos. Primero, Dios confió su palabra a los judíos. Entonces, ¿qué pasa si algunos fueron infieles? ¿Anula su infidelidad la fidelidad de Dios? De ningún modo. Dios se mostrará fiel aunque todos los hombres sean falsos. Como está escrito, en la sentencia tendrás razón, del juicio saldrás inocente. Pero si nuestra culpa hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto al aplicar el castigo, hablando humanamente? De ningún modo. De lo contrario, ¿cómo podrá Dios juzgar al mundo? Pero si mi falsedad hace resaltar la fidelidad de Dios, siendo así mayor su gloria, ¿por qué encima me condena como pecador? ¿O debemos hacer el mal para que resulten bien? Es lo que algunos calumniadores me atribuyen. Ellos sí que merecen ser condenados. Palabra de Dios. Estos primeros versículos del capítulo 3 de Pablo nos presenta la respuesta del apóstol a algunos de los cuestionamientos que seguramente sus adversarios, tanto de origen grecorromano como judío, le ponían a su predicación. En el campo de los judíos, seguramente este sentimiento de que la nueva oferta de salvación, de transformación de la vida ofrecida por el cristianismo y predicada por Pablo dejaba sin sentido la historia de Israel, la historia de la elección, etc., ¿no? Pablo deja claro que sí hay una historia y una historia de lo que Dios ha querido hacer con la humanidad y del rol que ese pueblo en particular ha tenido en ese proyecto de Dios. Lo principal, nos lo dice Pablo en el segundo versículo, de estas ventajas, llamémosle así, o primicias que tiene el pueblo judío, es que Dios confió su palabra a los judíos. Básicamente, hemos dicho en otras ocasiones que ayuda a traducir el término palabra, porque no solamente son una concatenación de conceptos, lo que normalmente conocemos como palabra, lo que constituye un idioma, ¿no? Sino es la comunicación de Dios. Dios confió su comunicación al pueblo judío. Es decir, les fue revelando quién era, se los fue transmitiendo y se los fue transmitiendo con su presencia, no meramente con un texto que vacío de sentido cuando no se le acoge con la actitud interior de escucha, de confianza y de apertura, pues corre el peligro de convertirse en un ídolo más, ¿no? En algo que termina endureciendo los corazones. Entonces, ese elemento está presente en esa historia del pueblo de Israel. Podríamos decir que en los grandes hitos, momentos importantes, el fundamental lo va a desarrollar en el próximo capítulo a profundidad Pablo en su carta a los Romanos, es el encuentro de Dios con un ser humano que desarrolló esta actitud interior de escucha atenta, lo que llamamos fe. Saber y creer. Fue
madurando esa relación con el Dios vivo. Y esa relación con el Dios vivo transformó su vida y lo que había sido una vida de esterilidad se convierte en una vida de gran fecundidad, ¿no? Todo el caminar de Abraham con sus luces y sombras se convierte en un ejemplo, en un paradigma, tanto para la vida del pueblo judío como para el resto de la humanidad y en particular para el camino cristiano. Esta fe, esta confianza sostenida o madurada en una relación con el Dios vivo es lo único que realmente salva al ser humano. Otro momento importante es la experiencia mística de Moisés, cuando en la zarza ardiente narra su encuentro con el Dios que sostiene todo lo que existe. Aquel quien cuando se le pregunta su nombre no responde meramente con un apelativo, sino utiliza un verbo, y un verbo que, como hemos dicho en otras ocasiones, habría que pensar en gerundio, algo que está pasando. El que siendo sostiene todo lo que existe, ¿no? Ese itinerario, la experiencia de conversión, por ejemplo, de David después de su pecado, y cómo cuando reconociendo, ayudados desde siempre por quienes Dios nos envía, quienes viven en comunión con Dios, reconociendo lo lejanos que nos hemos puesto, lo alejadas que estamos viviendo del proyecto de vida plena de Dios, abrimos nuestra conciencia, nuestro corazón para ser sanados por Dios. Recordemos aquel salmo bellísimo del Miserere, Salmo 50 o 51, dependiendo de las numeraciones, que describe la experiencia de quien se siente perdonado, salvado, ¿no? Y así, a lo largo de la historia de Israel, los grandes profetas. Todo esto es parte de esta primicia, este regalo, este tesoro que Dios le ha confiado a ese pueblo, esa comunicación de quién es Dios y que no implica un privilegio sino una responsabilidad, la misión de vivir de tal forma que la naturaleza de Dios se transparente en medio del mundo. El resto de lo que escuchamos en estos primeros 8 versículos son objeciones que seguramente le hacían a Pablo. Ya escuchamos la objeción que tal vez le harían los judíos: estás anulando nuestra primogenitura, llamémosla así, o nuestra condición de pueblo elegido, y Pablo le da la vuelta para subrayar que no es un privilegio, es una misión y es una responsabilidad que hay que asumir, ¿no? Otra de las críticas que le harían es: si es que hubo algunas personas que fueron infieles ante la ley, quiere decir que lo que Dios pide es imposible de realizarse y por lo tanto, ¿con qué cara nos va a pedir cuentas de lo que ningún ser humano puede realizar? Y Pablo dice, bueno, eso no tiene ningún sentido. Dios nos da el ejemplo de fidelidad en la forma como interactúa con su pueblo, ¿no? Y la fidelidad es una fidelidad al amor, porque Dios se ha revelado así, como el que amando da la existencia y nos acompaña para que la vivamos a plenitud. Finalmente, otras de las críticas que le harían a Pablo de su manera de presentar a Dios es: si nuestra infidelidad, como ha dicho Pablo en otros momentos, me ayuda a ver por contraste la absoluta fidelidad de Dios, entonces Dios tendría que premiar la infidelidad. Un poquito lo que algunas corrientes un poco enfermas de espiritualidad y de pseudoteología decían que era necesario el pecado para que conociéramos la gracia. Desde luego que Pablo dice que quienes le atribuyen eso, en el fondo son calumniadores y esos son los que merecen ser condenados. Esta búsqueda de pervertir su palabra para desvirtuar su mensaje de la buena noticia. Mañana seguiremos con este capítulo 3 de Romanos. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por radioiberoleon.com, a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify. Esta es una producción de Radio Ibero León en colaboración con el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara.